Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das, Señor. Te invitamos a esta enseñanza, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Señor Todopoderoso, seas tú quien hable, mi Dios. Gracias, Dios mío, Señor, por que las personas van a aprender. Gracias, Señor. Señor, yo me humillo a ti. Gracias. Gracias, Señor. En estos momentos, en la última enseñanza, se habló de uno de los dones del Espíritu Santo, que fue el don de sanidad. Pero ahora vamos a hablar sobre la profecía, otro don del Espíritu Santo. Profecía es uno de los dones del Espíritu Santo y se define según la Biblia en 1 Corintios 12:10. A unos se les da el poder de hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más se le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía se le da a otro la capacidad de hablar idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. En otras palabras, hay profecías que vienen del Espíritu de Dios, pero sobre el discernimiento de espíritu nos deja saber, porque también en estos tiempos hay falsos profetas y tenemos que estar pendientes, tenemos que estar unidos al Señor. Todavía se le da a otro cómo hablar los idiomas desconocidos y cómo interpretarlos. El profetizar se refiere a la capacidad de los creyentes recibir un mensaje de Dios. En otras palabras, Dios habla por medio de nosotros. Dios le da los dones de acuerdo a la capacidad que la persona tiene. Pablo nos anima a los creyentes a desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. El propósito de esta capacidad es para otros. El que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. La profecía se usa para edificar el cuerpo de Cristo y nos ayuda a fortalecer a los cristianos y a tener fe en todos los momentos de su vida. Es muy importante que tengamos fe, porque la fe mueve barreras, mueve montañas. El que profetiza, y lo digo otra vez, fortalece a otros, los anima y los consuela. La profecía se usa para edificar el cuerpo de Cristo, nos ayuda a fortalecer los cristianos y a tener fe en todos los momentos de nuestra vida. El Espíritu Santo decide qué don espiritual se le asigna al cristiano. Nosotros somos responsables de desarrollar nuestros dones, pero no merecemos ningún mérito por lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El mérito es de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver que muchos profetas como Isaías, Zacarías, Jeremías, Ezequiel, y en el Nuevo Testamento también habían profetisas como Ana, Débora, en esos tiempos. Pero Débora es del Viejo Testamento. En otras palabras, Dios los usaba a ellos para escribir la Biblia y cómo el Espíritu Santo les hablaba. Otro fue Daniel, al hablar lo que pasará en los tiempos finales. En 1 Corintios 14:1 dice que el amor sea una meta más alta, pero deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. Estos versos hablan de cómo la profecía puede incluir, predecir acontecimientos futuros, pero su propósito central es comunicar el mensaje de Dios a las personas, proveyendo iluminación,
advertencia, corrección y ánimo. Las palabras de Pablo, donde habla a la iglesia de Corinto, nos ayudan a reflexionar en nuestra generación y además beneficia a la iglesia. Pablo nos anima a estar en sintonía con el Espíritu Santo. En Romanos 12:6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el bien determinadas cosas. En otras palabras, ya en esos tiempos, Pablo nos enfatiza, nos habla en la Biblia a las diferentes iglesias que él nos enseñó, y también habla sobre los dones del Espíritu Santo, de que cada persona nos ayuda, debemos desarrollar ciertos dones. En Romanos 12:6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Dios nos da los dones para edificar a la iglesia, para usarlos con eficacia, reconocer que los dones vienen de Dios, comprender que no todos tenemos los mismos dones, saber nuestra identidad en Dios, quiénes somos en Dios, para usarlos con eficacia, reconocer que ciertos dones están al servicio de Dios y nos los otorga de acuerdo a nuestra bondad y sabiduría. Somos responsables de servir a Dios y ayudar a otros con ellos. Dios espera mucho de nosotros. Nuestra vida depende de Cristo. Y como lo digo, es muy importante estar en comunión con Dios y oír su voz. La profecía nos ayuda en la edificación de la iglesia y la predicación de la palabra de Dios. Nos proviene de advertencias y corrección de cómo vivir nuestra vida cristiana. Debemos ser un ejemplo para las personas. Debemos a todo tiempo vivir como Dios quiere que vivamos. Los profetas son fieles a Dios y leales los que sirven en su ministerio. En el libro de Efesios 14:11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. En Efesios 4:12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. El Señor nos ayuda a madurar. Maduramos como cristianos, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando uno profetiza, hay algo que se llama, como dice Pierce, Cronos, el tiempo de Cronos, y también el tiempo de Kairos. Es un tiempo, es en el tiempo de Dios, el tiempo que uno profetiza, el tiempo que Dios abre los cielos para la revelación que recibimos. En estos versos, el Espíritu Santo nos ha enseñado de cómo usar los dones para poder edificar a la iglesia, y Dios nos da revelación para enseñarle a los cristianos los secretos del reino de Dios y los eventos que pasarán, porque en este año hay muchos eventos que van a pasar. Tenemos una gran responsabilidad que Cristo nos dejó, la de predicar la palabra, enseñarla, administrarla y alentar e ir a las naciones y hacer discípulos y a las almas que tantos necesitan de Dios. Hay muchas almas que no conocen de Dios. Hay muchas áreas que ni siquiera se ha llegado la palabra de Dios. Y tenemos la obligación como cristianos de enseñar la palabra, predicar la palabra y dar el mensaje de Dios, que eso es lo principal que Dios nos ha puesto a nosotros. En Hechos 17:3,
explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar a los muertos. En otras palabras, decía, este Jesús es de quien les hablo, el Mesías. Pablo predicó en la iglesia de Tesalónica sobre el Mesías y lo que se había profetizado sobre él. En 1 Corintios 13:2, si tuviera el don de la profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios y contará con todo el conocimiento y tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas. Pero si no amara a otros, no sería nada. En otras palabras, uno tiene que tener amor a las almas, tenemos que tener compasión, porque el amor es uno de los frutas del Espíritu Santo. Es muy importante que haya amor, porque si estamos vacíos, no somos nada. Con el amor de Dios todo se puede. Dios nos habla de su amor verdadero, su compasión de cómo servir a Él. Y cómo vivir como cristianos debemos ser un buen ejemplo. Es muy importante que seamos un ejemplo. Las personas nos miran a nosotros, de cómo nosotros vivimos la vida en Dios. En Apocalipsis 1:3, cuando Dios le habló a Juan, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras que es de esta profecía y bendice a todos los que escuchan este mensaje y obedecen lo que dice. Pero el tiempo está cerca. Juan nos está hablando de la revelación de Dios y le dio a él sobre el tiempo del juicio final, lo que está por venir. La segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Predice las revelaciones futuras y predica sobre quién es Dios y qué hará. La profecía es más que predecir el futuro. Detrás de las predicciones hay principios importantes sobre el carácter y sobre las promesas de Dios. Y en todos estos años, como en el 2019, Dios nos ha estado preparando para las promesas, para lo que va a venir. Nos está preparando para la segunda venida de Cristo. Dios ha hablado por medio de muchos profetas en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y los que están en su ministerio. También debemos discernir, porque también hay falsos profetas, para que no haya confusión en las iglesias. Dios nos da el discernimiento para saber de dónde la profecía viene. Porque es muy importante saber, debemos discernir, debemos escuchar la voz de Dios. Es muy importante que estemos en comunión con Dios. Es muy serio. Ese tiempo es muy serio. Debemos estar alerta y escuchar la voz de Dios en todo momento. No importa lo que estemos haciendo. La vida de muchas almas depende de que nosotros seamos fieles al Señor. Tenemos, y lo enfatizo, lo exhorto, tenemos que ser fieles al Señor. Decir la verdad. Es muy importante. En 1 Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pablo nos dice, de aquí debemos poner en práctica nuestros dones espirituales o perderemos la habilidad de usarlos eficazmente. Debemos estar todo el tiempo en comunión en Dios. Hay que asegurarse de usarlos para servir a Dios y a los demás, no para usarlos en nosotros mismos. Debemos usarlos para edificar a la iglesia, para ayudar a las almas. Es muy importante. En Apocalipsis 22:7 habla bien claro. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Este verso nos habla de la profecía que Dios le dio a Juan sobre su venida, sobre la segunda venida de Cristo, sobre las cosas que pasarán. La profecía nos ayuda a nosotros a entender las revelaciones
mensajes que Él tiene para nosotros, para edificar a la iglesia. Y muchos ministerios hoy en día tienen el don de la profecía. Cuando dice, yo vengo pronto, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Jesucristo dice, yo vengo pronto, vengo por una iglesia sin manchas. Debemos arrepentirnos. En Hechos 21:9, tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de la profecía. Y en Hechos 21:10, varios días después llegó a Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de la profecía. En estos versos se explica que tanto hombres como mujeres tienen el don de la profecía. Las mujeres participaban activamente en la obra de Dios. En la Biblia hubo otras mujeres que profetizaron, como Miriam, que eso fue en el tiempo de Éxodos 15:20. Débora en el tiempo de Jueces 4:4. O sea, estos son versos que ustedes pueden leer. Ana en Lucas 2:36 al 38. Noadías en Nehemías 6:14. Y Hulda en Segunda de Reyes 22:14. Estos son ejemplos de mujeres que tenían el don de la profecía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios nos habla de muchas maneras. Nos da mensaje a nosotros los cristianos para personas y debemos discernir que venga de Dios y todo el tiempo estar en comunión con Él. Es muy importante y lo sigo enfatizando, debemos estar en comunión con Él, para todo el tiempo con Él. Vivamos como Él nos ha enseñado a vivir en santidad y siendo obediente a Él. Su amor por nosotros es infinito. No me puedo imaginar ni un solo minuto pasando tiempo con Dios y ver que Él tiene lo que Él tiene que decir. Si ponemos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra alma, Él nos habla. Él nos habla. Hay tanto que Él nos quiere revelar. Su amor es muy intenso. La profecía también se usa para corrección. Ayudar al cristiano a arrepentirse de sus pecados. Dios nos ha dado tantas oportunidades para arrepentirnos. Antes de que sea demasiado tarde, es muy importante. Dios nos habla también, quería añadirle esto, por medio de visión. Y debemos aprender a discernir la interpretación de lo que Él nos está hablando. Él nos da esa capacidad. Si nosotros queremos estar y queremos ir profundo en la palabra de Dios, Él nos da. Es muy importante tener una libreta todo el tiempo contigo, porque Dios nos habla constantemente. El que ama a Dios, a los cristianos, para apuntar todo lo que Él nos quiere decir. Algunas cosas son para ahora, pero otras cosas que nosotros es para que oremos para la persona. Dios tiene un tiempo para todo. Para finalizar, quiero exhortarlos a que aprendan a discernir el don de la profecía. Recuerde que este don es para ayudar al cristiano, corrección, consolar y animar. Siempre debemos decir la verdad de lo que Dios nos está hablando en el tiempo adecuado de Dios. Todo tiene su tiempo. Cuando uno profetiza lo que Dios nos está revelando. Pero hay momentos que cuando Dios te revela algo es para otro tiempo. Es para orar. Es para poder ayudar a las personas, en otras palabras. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Dios mío, porque tú edificas. Tú eres la única persona que edifica, Señor. Yo te doy honor y gloria. Gracias, Señor. Todopoderoso, maravilloso, majestuoso. No hay nadie como tú. Gracias, Dios mío. Amén.